Dice la Biblia en el versículo 1, Apocalipsis 10:1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza y sobre su rostro, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es este ángel? De Apocalipsis capítulo 10. Ese ángel es Cristo. Sigue diciendo la Biblia, ¿qué tiene este ángel en su mano? Y tenía en su mano un librito abierto. Así que en su mano dice que tiene un librito abierto. Miren, vamos a mirar aquí a este ángel. Este es el ángel. ¿A quién representa este ángel? A Cristo. Tiene un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. ¿Y qué tiene en su mano? Aquí está el librito. Y dentro de este capítulo 10, ¿dónde está el remanente? ¿Quién representa el remanente? Porque en el capítulo 10 estamos mirando una conversación entre dos personajes. ¿Quiénes están involucrados en esta conversación? ¿Quiénes están involucrados en esta conversación? Aquí está el ángel. Este ángel es Cristo. ¿Y quién es el que está hablando con este ángel? Juan. Estamos en Apocalipsis. Es Juan. No estamos en Daniel. Es Juan. Así que ¿quién representa el remanente en Apocalipsis 10? Juan representa el remanente. Y Juan va a recibir una orden. ¿Cuál es la orden que recibe Juan? Vamos a seguir leyendo. Dice Apocalipsis 10:2. Y tenía en su mano un librito abierto. Este librito es el mismo librito que en su momento alguien selló anteriormente. Ahora vamos a movernos a Daniel. No perdamos Juan capítulo 10, pero vamos a movernos a Daniel. Miren lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 9. Daniel 12:9. ¿Qué dice la Biblia en Daniel 12:9? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué iba a estar cerrado hasta el tiempo del fin? Las visiones de Daniel. Pero en Apocalipsis capítulo 10 encontramos a ese librito ¿cómo? Abierto, ya está, ya no está sellado, ya está abierto. Eso quiere decir que ya ha llegado para el tiempo de Juan, cuando está hablando con el ángel, que ya ha llegado en Apocalipsis 10, que ya se ha cumplido el tiempo del fin, porque ya el librito ahora está abierto, ya se ha cumplido el tiempo del fin. Ahora
Vamos a movernos, Apocalipsis capítulo 10 y versículo 8. Apocalipsis 10:8. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 10:8. Estamos mirando las características del remanente. El remanente va a tener una característica en especial. ¿Qué dice el versículo 8? La voz que oí del cielo habló otra voz conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Recibe una orden del ángel y es: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Qué tenía que hacer? Tomarlo. Y luego en el versículo 9 dice: y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo. Y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Así que, ¿qué va a hacer Juan? Va a ir a tomar el librito de la mano que tiene el ángel y se lo va a comer. Es decir, lo va a leer, lo va a estudiar. Va a comenzar a leer ese librito. ¿Qué dice el librito? Vamos a mirar aquí. Miren a qué parte del librito de Daniel se refiere. Miren lo que dice. Algo está, miren lo que dice aquí. Mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. ¿Qué se le dio a Daniel? Sus admirables profecías. ¿No es así? Dice, como las registradas en los capítulos ¿qué? 7, ¿a dónde? Al 12 del libro que lleva su nombre. ¿Qué dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, página 401? No fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes que terminase las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Dónde leímos nosotros eso? En Daniel 12:9. Anda Daniel y cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En el plazo final de la historia de este mundo, ¿qué dice la mensajera del Señor? Se le permitiría ocupar otra vez su lugar. ¿Qué se iba a ocupar después del tiempo del fin? Su lugar. ¿Cuáles profecías? Las de Daniel, ¿de qué capítulo a qué capítulo? Del 7 al 12 iban a volver nuevamente a ocupar su lugar. Miren lo que dice la mensajera. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino. ¿Entendió Daniel en su plenitud Daniel 7 al 12? No, no lo entendió. Luego dice,
sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos. Exactamente cuáles escritos proféticos. De Daniel 7 al 12. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos debían quedar sellados ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Así que en Apocalipsis capítulo 10, ¿qué ya ha ocurrido? ¿Qué ya ha pasado? El tiempo del fin. Aquí tenemos un diagrama de cuál es el tiempo del fin. 1798 es el tiempo del fin. Así que después de 1798 aparece el ángel. ¿Y qué tiene en su mano? El librito. ¿Cómo está el librito? Este librito ahora ya está abierto. ¿Qué profecías son los que va a leer el remanente? Las de Daniel capítulo 7 al capítulo 12. Miren lo que nos va a decir Apocalipsis 10:11. Vamos a leer Apocalipsis 10:11. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, otra vez. Eso quiere decir que ya había, ¿qué cosa? Profetizado antes. Pero ahora tiene que volver a profetizar. Ante muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Y qué es lo que va a profetizar o qué es lo que va a seguir predicando? Juan. Daniel del 7 al 12. Daniel capítulo 7, versículo del... Pero ahora, ¿quién recibe esa orden de seguir profetizando? Juan. ¿Y a quién representa Juan? Al remanente. Así que el remanente, ¿qué va a hacer? Va a predicar, hablar de parte de Dios en base a qué libro. A Daniel. ¿Y a qué otro libro ahora? Apocalipsis. ¿En base sobre qué? Sobre Daniel y Apocalipsis. Si nosotros no predicamos sobre Daniel y Apocalipsis, ¿seremos parte del remanente? No, necesitamos predicar de Daniel y Apocalipsis. Muy bien. En Apocalipsis capítulo 11 ahora. En Apocalipsis 11, ¿dónde aparece el remanente? En Apocalipsis 11, ¿dónde aparece el remanente? ¿Qué tenemos en Apocalipsis 11? Tenemos a los dos testigos. ¿A qué tiempo abarcan el periodo de los dos testigos? ¿De qué periodo a qué periodo abarca la profecía de los dos testigos? Del 538 a 1798. Ese es el periodo profético de los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos a los dos testigos. ¿Y qué más tenemos en Apocalipsis 11? Oh, también tenemos la séptima trompeta. Así que el remanente, ¿en dónde tiene que estar? Tiene que estar en la séptima trompeta. No puede estar en el de los dos testigos. Y el librito de Daniel, ¿a partir de cuándo es que iba a estar desellado?
a partir de 1798. La séptima trompeta, ¿cuándo llega? ¿Cuándo comienza a sonar? En 1844 es cuando comienza a sonar la séptima trompeta. ¿Cómo sabemos que comienza a sonar la séptima trompeta? 11:19, ¿qué dice? Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hasta ahí. Uno de los eventos que aparecen en la séptima trompeta, ¿qué es? Que el templo de Dios fue abierto. Y cuando el templo de Dios fue abierto, ¿qué sigue diciendo la Biblia, hermano Aranda? El templo de Dios es abierto, ¿qué se mira? Así que, ¿de qué departamento estamos hablando? Del lugar santísimo. Y viene la pregunta, ¿cuándo se abrió el lugar santísimo? 1844. 1844 viene antes del tiempo del fin. El remanente tiene que aparecer después del tiempo del fin, para empezar a leer las profecías de Daniel. Entonces al remanente lo tenemos que encontrar ¿en dónde? Después del tiempo del fin y en la séptima trompeta. Ahora, vamos a mirar dónde está el versículo 18. ¿Qué dice la Biblia? A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 11:18. Ya estamos en 1844. Ya pasamos el tiempo del fin, 1798. ¿Qué comenzó en 1844? ¿Qué dice la Biblia? A ver quién quiere leerlo. Se han airado las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos, a los que destruyen la tierra. ¿Qué comenzó en 1844? A sonar la séptima trompeta. Cuando la séptima trompeta sonó, ¿qué ocurrió? Se abrió el templo. ¿Qué se miró? Se miró el arca del pacto. ¿Y qué comenzó? De acuerdo al versículo que leyó nuestro hermano. 1844, el juicio de los muertos. ¿Qué más comenzó? ¿O qué otro evento tuvo lugar o tiene lugar en la séptima trompeta? Se han airado las naciones. 1848, cuando se comenzaron a airar las naciones. ¿Qué más dice la Biblia? Y para que des el galardón a través de el juicio. Ahí es donde a ellos se les da el galardón, a través del juicio. Y luego, ¿a quién menciona? Apocalipsis 11 y el versículo 18. ¿A quién más se les va a dar el galardón? Y a tus santos, que va a aparecer después del tiempo del fin. Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12. A ver quién quiere leerlo. Miren el nombre que se le da ahí al remanente. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe. Santos. Así que los santos aparecen en la séptima trompeta. Ahí está el remanente. ¿Y qué va a estudiar el remanente en el tiempo y en el periodo del juicio de los muertos? ¿Qué va a estudiar?
que tienen su libro abierto, las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora, viene la pregunta. ¿Sobre qué principio van a estudiar Daniel y Apocalipsis? Número 1, preterista. Número 2, historicista. Y número 3, futurista. ¿Sobre qué principio van a estudiar el librito que tiene en su mano abierta? Profecías de Daniel y Apocalipsis. Historicista. Sobre el principio. Y esos dos principios son exactamente los que le van a hacer guerra al remanente. Miren quiénes son estos otros dos principios. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Versículo 13. ¿Qué dice la Biblia? A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 13, 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué salen de las bocas? Espíritus inmundos. ¿De quiénes salen esos espíritus inmundos? Del dragón, que es el espiritismo. Del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El principio de interpretación tiene el protestantismo apóstata. El futurismo. Y ahí aparece alguien más que también sale algo de su boca. ¿Quién es? La bestia. ¿Y quién es la bestia? El papado. ¿Qué principio de interpretación tiene el papado? El preterista. Porque ellos, allá en el pasado. Y miramos que tanto el futurismo como el preterismo salen de la boca del falso profeta y de la bestia. De ahí salen. Miren qué más dice la Biblia. Versículo 14. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué salen de sus bocas? Porque son espíritus de demonios que hacen milagros. Así que lo que salen de sus bocas, ¿qué son? Espíritus de demonio. Vamos a leer en Primera de Timoteo. Vamos a buscar Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 4. Y el versículo 1. A ver quién quiere leerlo. Primera de Timoteo. A ver quién quiere leer. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué hacen estos espíritus de demonio? Que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Se me hace que ¿qué van a traer? Falsas doctrinas. Y una de esas falsas doctrinas es una falsa
interpretación de Daniel y Apocalipsis, de las cuales algunos van a apostatar. Ahora, vamos a regresar a Apocalipsis. Y miren lo que dice Apocalipsis 11. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Ya miramos que el remanente, ¿qué libro va a estudiar? Daniel y Apocalipsis. ¿Qué principio de interpretación va a tener el remanente? Historicista. Vamos a mirar en la séptima trompeta qué le da Dios al remanente. Versículo 19 otra vez. A ver quién quiere leerlo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Cuándo sonó la séptima trompeta? 1844. ¿Qué día? 20. Y cuando la séptima trompeta sonó, ¿qué miró el remanente? El templo abierto. ¿Y qué más miró? El arca del pacto. ¿Y qué comenzó? El juicio de los muertos. ¿Con qué otro nombre se le conoce al juicio de los muertos? Juicio investigador. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Oh, el Yom Kippur. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Yom Kippur? Oh, purificación del santuario. ¿Y dónde encontramos la purificación del santuario? Daniel 8:14. ¿Y cuál es el primer pilar del remanente? La purificación del santuario. El primer pilar. ¿Cuándo es que ellos comenzaron a estudiar la purificación del santuario? 1844. ¿Qué otro pilar les da Dios al remanente? El templo de Dios en el cielo. Ahí está el otro pilar. Ahí está en la séptima trompeta. ¿Qué otro pilar le da Dios al remanente? ¿Qué miraron ellos cuando se abrió el templo? El arca del pacto. ¿Y qué hay adentro del arca del pacto? La ley de Dios. Ahí está el otro pilar. Los mandamientos de Dios. ¿Qué hay dentro del sábado? Dentro del sábado. ¿Qué hay dentro de los 10 mandamientos? ¿Y qué decía Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12 que tienen los santos? Antes de la fe de Jesús. Oh, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está el otro pilar. Y cuando leímos Apocalipsis 8, 11, 18, ¿qué dice que ocurrió cuando sonó la séptima trompeta? No inmortalidad de los malvados. Los 7 pilares están en la séptima trompeta. Todos están ahí. Así que, ¿qué otra característica va a tener el remanente? Los 7 pilares de la fe adventista. Los 7 pilares. El primero es la purificación del santuario y la fe de Jesús. El cuarto, el templo de Dios. El quinto, la ley de Dios.
el sexto el sábado y el séptimo la no inmortalidad de los malvados. Los 7 pilares de la fe adventista. Vamos a mirar qué otras. Vamos a enumerarlos. Ya miramos que aparece en el tiempo del fin, en adelante o después del tiempo del fin, después de 1798. Ya miramos que es perseguido por Satanás. Ya miramos que guardan los mandamientos de Dios. Ya miramos que tienen la fe en el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de la profecía. Ya miramos que posee un mensaje basado ¿en qué libros? En los libros de Daniel y Apocalipsis. Ya miramos que el remanente se mantiene en el principio historicista día por año. Antes de saltar este principio, ¿dónde encontramos ese principio? Pero en Apocalipsis, ¿dónde estamos? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos la primera vez que se menciona remanente? En Apocalipsis. Apocalipsis 12, ¿qué versículo? 17. Así que ese principio de día por año tiene que aparecer en Apocalipsis 12, que es donde está el remanente. ¿Y dónde está el principio historicista día por año? En Apocalipsis 12. Vamos a ir a Apocalipsis 12. Versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? Y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es un remanente que quedó de la apostasía en el 538, cuando el papado tomó a toda la cristiandad y se sentó en el templo haciéndose pasar por Dios. Y los cristianos nominales se unieron al papado, pero hubo un pequeñito remanente que no se unió al papado, al cual el dragón persiguió. ¿Y a dónde huyó este remanente? ¿Qué dice la Biblia? 12:6. ¿A dónde huyó esta mujer, esta remanente? Oh, al desierto. ¿Y dónde es el desierto en Apocalipsis 12:6? ¿Saben dónde es? Las montañas. ¿Quiénes son los que huyeron a esas montañas? Los valdenses, los albigenses, los hugonotes, son a los que persiguió la bestia o el dragón. ¿Qué más dice la Biblia? Apocalipsis 12:6. ¿Qué más sigue diciendo? Y la sustentó ¿por cuánto tiempo, hermano? ¿Por cuánto tiempo la sustentó Dios? 1260 días. Ahí aparece el principio historicista día por año. Día por año. Quienes estudiaban las profecías que estaban que huyeron al desierto bajo el principio historicista. Los Valdés 517 aparece un reformador y otros reformadores.
Entre los reformadores aparece Martín Lutero. ¿Bajo qué principio estudiaba Martín Lutero Daniel y Apocalipsis? Bajo el principio historicista. Pero va a aparecer un remanente después del tiempo del fin. Mantener el principio historicista. ¿Y a quién llama Dios para estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis? A un pequeño remanente. ¿Con quién empezó? Después del tiempo del fin. Después de 1798. ¿Quién es el que agarró la Biblia y comenzó a leer? ¡Oh, Miller! Guillermo Miller se levantó y comenzó a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Y bajo qué principio? Bajo el principio historicista. Así que el remanente, ¿en qué principio se mantiene? En el principio historicista. Ya 7 pilares. ¿Y en qué trompeta dio Dios los 7 pilares? En la 7ª trompeta. ¿Qué otra característica va a tener el remanente? ¿Ustedes han oído hablar de las 8 líneas proféticas de Daniel y Apocalipsis? ¿Alguna vez han leído las 8 líneas proféticas de Daniel y Apocalipsis? ¿Han oído hablar de este libro? Las enseñanzas para el círculo del hogar, publicado por la Review and Herald, 1889. ¿Han oído hablar ustedes alguna vez? En este libro vienen la Review and Herald 1889. Y aquí vienen el diagrama de las 8 líneas de la profecía. Y miren, primera línea, Daniel 2. Segunda línea, Daniel 7:25. Y Apocalipsis 13:5. ¿Cuál es esa línea? 1260 día o años. Tercera línea, Apocalipsis 13:11. La segunda bestia con 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cuarta línea. ¿Cuál es la cuarta línea? Las 7 trompetas. ¿Cuándo comenzó la primera trompeta? ¿Y cuándo apareció el remanente del tiempo del fin? ¿Bajo qué sonido? Bajo la 7ª trompeta. ¿Cuándo termina la 7ª trompeta y cuándo comienza la 7ª trompeta? Comienza 1844. ¿Y cuándo termina la 7ª trompeta? Hasta después del milenio, en la nueva tierra, y comience la eternidad, cuando Satanás ha sido destruido. Fíjense cuándo termina la 7ª trompeta. ¿Qué enseñan hoy los teólogos modernos? Que la 7ª trompeta termina cuando se cierra la gracia. Y empiezan a caer las 7 plagas postreras. Pero eso no creíamos al principio. ¿En qué año estamos hablando aquí? 1889. Urias Smith
Urias Smith. ¿Quién es más? Haskell, Lóburo, A.T. Jones, E.J. Wagoner, A.G. Daniels, W.W. Prescott, Kellogg. Estaba apareciendo en la escena. Y aquí se mencionan las 8 líneas de la profecía. Bajo esta séptima trompeta, el Señor levanta su remanente y le entrega los 7 pilares de la fe adventista. Tenemos la primera, la segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea prominente. ¿Cuál es la quinta línea? Los 7 sellos. Es que viene una línea. O en el año 31 después de Cristo. ¿Saben qué es lo que andan enseñando ahorita algunos teólogos? Que este primer sello comenzó allá en la creación con Adán y Eva. Y aquí tenemos la quinta línea. La primera, segunda, tercera, cuarta. El mensaje de los 3 ángeles. Primera línea, Daniel 2. Segunda línea, 1260 años de supremacía papal. Tercera línea, los Estados Unidos, Apocalipsis 13. Cuarta línea, las 7 trompetas. Quinta línea, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuándo comenzaron a proclamarse los mensajes de los 3 ángeles? 1840. ¿Qué fecha? 11 de agosto. ¿Qué ocurrió el 11 de agosto? No. El 11 de agosto fue cuando terminó de sonar la 6ª trompeta. Conflicto de los siglos. Y se dan los mensajes de los 3 ángeles. Primero, segundo y tercero. Cuando llegamos a la 7ª trompeta, ya comenzamos a predicar los 3 mensajes angélicos en su totalidad. Esta es la quinta línea. Sexta línea, los 7 sellos. Séptima línea, ¿cuál es la séptima línea? Las 7 iglesias. ¿Y cuándo comenzó la primera iglesia? En el año 31. ¿Y nosotros en qué iglesia estamos hoy en día? ¿Qué año comenzó la Odisea? ¿Con qué trompeta? La 7ª. ¿Y ustedes creen que en la iglesia la Odisea no tiene el Señor un remanente? Sí, tiene un remanente. ¿Y cuál es la 8ª línea profética? Las 2300 tardes y mañanas. La purificación del santuario. ¿Qué va a tener el remanente? Las 8 líneas prominentes de la profecía. Eso es lo que miramos aquí. Se mantienen en 8 líneas proféticas de Daniel y Apocalipsis. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio historicista. ¿Qué va a ocurrir con el remanente? Se mantiene de pie y no caerá en la apostasía. No van a apostatar de la fe. Y tiene una característica más. ¿Cuál es la 10ª? Cree, enseña y ¿qué más? Y reparte ¿qué? Los libros del espíritu de profecía y los pioneros. Para hablar del principio historicista. En la Advent Review, en Sabbath Herald, 29 de diciembre de 1863, página 36,
dice el editor de la revista, estos tiempos están en la Biblia. ¿Cuáles tiempos? Las 8 líneas prominentes de la profecía. Pero algunas de las exposiciones, ¿de quiénes? De los hombres, ¿sobre cuáles? Sobre estas 8 líneas prominentes, sobre ellos, ¿qué dice? No están en la Biblia. Las interpretaciones modernas no están en la Biblia. ¿Por qué es que no están en la Biblia? ¿Saben por qué? Porque no están bajo el principio día por año. Están bajo el principio de el falso profeta y la bestia. Miren qué más dice. Y probablemente nunca lo estén. Los sabios en Daniel capítulo 12, versículo 3. Los sabios guiarán a muchos a perpetua eternidad. Los sabios entenderán. Pero, ¿qué dice la Review and Herald? Pero muchos se han considerado sabios. Han demostrado que eran sabios por encima de lo que estaba escrito, sino sabios en sus propios conceptos. ¿En qué son sabios? En sus propias teorías e ideas. Sigue diciendo la Review and Herald. Con toda la luz que existe en la actualidad sobre las profecías de Daniel y de Juan, vamos a aplicarlo a nosotros. Con toda la luz que tenemos desde 1844 hasta 1915, cuando vivió la mensajera del Señor, y los testimonios de los pioneros adventistas, ¿será que no tenemos tanta luz sobre Daniel y Apocalipsis? Sí, miren lo que sigue diciendo. Para mí es un poco sorprendente que son días como, ¿y quiénes andan enseñando en la actualidad que Daniel capítulo 12 son días literales? No es una nueva teoría. Si usted va a leer los libros de la hermana White y los libros de los pioneros, ellos nunca interpretaron por año. Y muchos sorprende que cualquiera que busque el regreso de Cristo a la tierra debe favorecer la teoría del día literal. Conmigo no es de poca cosa relacionada con mi fe en la pronta venida de Jesús, ya sea que los días de Daniel son días literales o simbólicos. Creo sin vacilar que el tiempo y los tiempos, ¿y qué más? Y la división del tiempo. ¿Dónde encontramos esa expresión en la Biblia? Daniel, vamos a leerlo, 7:25. A ver, ¿quién quiere leerlo? Daniel 7:25. ¿Quién quiere leer Daniel 7:25? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en sus manos hasta el tiempo y los tiempos y la división del tiempo. ¿Dónde aparece? Daniel 7:25. Vamos a movernos a Daniel 12.
Daniel 12. Versículo 7. A ver quién quiere leerlo. Daniel 12, 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué expresión aparece ahí? Tiempo, tiempos y la división. Gerald, los 2300 días. ¿Dónde aparece 2300 días? Daniel 8:14. El tiempo, los tiempos y medio tiempo, 1290. ¿Dónde aparece 1290? En Daniel 12, vamos a leerlo. Versículo 11, ¿qué dice la Biblia? Daniel 12, 11. 12, 11. Dice la Biblia. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿En qué capítulo está? Capítulo 12 de Daniel. Y ahí encontramos la expresión 1290. ¿Y qué más dice la Review and Herald? 1335 días de Daniel. ¿Dónde aparecen esos días? Versículo 12. Daniel 12, 12. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. ¿Qué más dice la Review and Herald? Daniel 7, Daniel 8, ¿y qué más? Y Daniel 12, ¿qué dice la Review and Herald? Son simbólicos. ¿Qué dice la nueva teoría de este tiempo? Son literales. Les hago la pregunta, ¿y a quién le creemos? ¿Quién estaba viva aquí? 1863. Hermana Elena G. de Guay. ¿Quién estaba dirigiendo a este remanente que está vivo en 1863? Dios los estaba dirigiendo. ¿Quién les está dando estas verdades? Dios. ¿Y qué principio les está dando Dios para las profecías de Daniel y Apocalipsis? Principio historicista. Día por año. Cada día, dice la Review and Herald, representa un año. Y creo que puedo dar una razón para mi esperanza en este punto. Creo que estos días son días de año. ¿Qué dice la nueva teología? Dicen, nosotros creemos en los pioneros adventistas. Pero cuando van a estudiar las 8 líneas prominentes de la profecía, aquí claudican, aquí caen, aquí tropiezan. Porque en las 7 trompetas también aparecen profecías de tiempo. Mientras que para los pioneros adventistas son días por año. ¿Saben ustedes que hoy en día se está reinterpretando esta profecía? ¿Y saben para cuándo la están colocando? Para el futuro.
en días literales. La de Daniel 8:14. Ya se metieron con la línea de Daniel 12 y ahora se están metiendo en la línea de las 2300 tardes y mañanas. Miren lo que dice la Review and Herald. El principio de día por año para interpretar los periodos proféticos, ¿qué dice? Es vital para la posición de todas las clases de adventistas. ¿Para quiénes? Para todas las clases. Ya sea que estén buscando su cumplimiento en forma definitiva o próxima en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que en 1863 habían varias clases de adventistas? Estaban los adventistas del primer día, estaban los adventistas bautistas del séptimo día, estaban los adventistas del séptimo día. Y hoy en día, ¿cuánta clase de adventistas hay? ¿Cuántas clases son las que están unidas al Estado? Movimiento de la Reforma, 1914. Los davidianos del séptimo día, 1929. 1916, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. 1950, Movimiento de la Reforma. 1980, el Evangelio Eterno. 1998, Advenimiento de los Tres Ángeles. Y la lista sigue. Y cada uno tiene su propio método de interpretación. Cada uno. ¿No están? Sí. ¿Y por qué hoy los adventistas no están de acuerdo? Porque cada uno se ha hecho sabio en su propia opinión. Miren lo que dice. ¿Cuál es el gran principio atacado? Vamos a dejar que la Review and Herald del 29 de diciembre de 1863 nos diga. Es el gran principio atacado por todos los oponentes, infieles, semi-infieles. ¿Qué se mencionaba en 1863? Futuristas, falso protestantismo apóstata y preterista, la bestia de Apocalipsis 13. ¿Qué principio atacan? El principio historicista. Es el primero en el cual, ¿quiénes? Los hermanos. ¿Pero a qué hermanos les está hablando? A los adventistas. Es el primero en el cual los hermanos se involucran en la duda bajo las pruebas que enfrentan. ¿Desde dónde? Desde afuera y desde adentro. Así que los hermanos adventistas, como dice la Review and Herald, ¿qué es lo primero que empiezan a cambiar? El principio día por año. Daniel 12. El verdadero significado de los tiempos proféticos tiene una conexión cercana y vital. Intérpretes protestantes durante casi 3 siglos que un día profético significa un año literal y que todos los otros periodos deben ser expuestos por el mismo principio. ¿Quiénes fueron estos intérpretes protestantes? John Hus,
Lutero, Wycliffe, Melantón. Todos estos reformadores usaban el principio historicista. ¿Saben cómo ellos llegaron a ese? Bajo el principio historicista. Por eso, miren, ya para ir finalizando, Conflicto de los siglos, página 324. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad del tiempo del segundo advenimiento era, ¿cuál? La de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Siguiendo, ¿qué cosa? La regla, la interpretación historicista que se había impuesto, de dejar que las escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber, ¿qué cosa? Que un día en la profecía simbólica representa un año. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica. Vamos a regresar a las 8 líneas prominentes. ¿Y saben dónde están embonadas todas las profecías de Daniel y Apocalipsis? En una sola profecía. ¿Cuál? Aquí, en la 8ª línea. La 8ª línea, ¿cuándo comienza? ¿En qué año? 457 antes de Cristo. Si subimos hacia la primera línea, ¿dónde comienza? ¿En qué periodo? En el periodo de Medo-Persia. ¿Quién dio el edicto para restaurar y edificar a Jerusalén? Artajerjes. ¿En qué periodo estaba viviendo Artajerjes? Medo-Persa. Ahora, aquí comienza la profecía de Daniel 8:14. ¿Qué abarca la profecía de Daniel 8:14? El periodo del tiempo del reino de Grecia, el periodo del tiempo del Imperio Romano, el periodo de la división del Imperio Romano con los 10 cuernos, abarca los 1260 años de supremacía papal, de trompetas, abarca el mensaje de los 3 ángeles, abarca los 7 sellos, abarca las 7 iglesias. Todos están unidos en una línea profética. ¿Cuál? Las 2300 tardes y mañanas. ¿Y todas con qué principios se interpretan? Día por año. Por eso la mensajera del Señor dice, de los reformadores, historicistas. ¿Se dan cuenta? Hoy nos vamos a llevar a casa, voy a salir de aquí, y les voy a dejar de tarea, si tienen tiempo, de ir a mi página en YouTube el martes de esta semana sobre este librito. ¿Saben qué principio se enseña en este librito? ¿Qué principio creen ustedes? Principio historicista día por año. ¿Y cómo creen ustedes que se interpreta la profecía ahí de Daniel 2, Daniel 7:25, Apocalipsis 13, Apocalipsis 13:11, las 7 trompetas, mensaje de los 3 ángeles, 7 sellos, principio historicista? ¿Saben qué es lo más hermoso? Que este libro, la hermana White dice
que cada adventista tiene que leerlo, conocerlo, estudiarlo y predicarlo. No solamente este libro. Nosotros oímos hablar mucho de que se reparte el conflicto de los siglos, ¿no es cierto? Y hemos oído hablar de que se reparta también el libro de los patriarcas y profetas. Y hemos oído hablar de que se reparta el deseado de todas las gentes. Pero ¿cuántos han oído hablar de repartir este libro? Este libro no se reparte. Porque este libro los desenmascara a ellos. Fíjense, le voy a pedir a mi esposa Jessie que traiga las cajitas que nuestros hermanos nos han mandado y nos vamos a llevar uno a casa para que lo lean, para que estudiemos las 8 líneas proféticas y van a mirar cómo todo encaja, hermanos. Antes teníamos que cargar 2 libros rojos, pero gracias a Dios y a la obra de los hermanos en México de Sostén Propio Historicista, lo han hecho en un solo libro, como el conflicto de los siglos, y lo podemos cargar para donde quiera que vayamos. Uno por familia, amor. Para que se lo lleven a casa, lo lean. Y mientras nuestros hermanos lo reparten, miren por ejemplo lo que dice la mensajera del Señor. Esta carta ustedes la pueden encontrar aquí. Mensaje especial número 174 de 1800, ¿qué año? Oh, 1899. ¿Y se acuerdan qué otro libro salió en 1889? Las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar, también 1889. Y en 1889 se nos dice que ese libro precisarse, leer y entender. Así que hermanos, nos estamos llevando a casa un libro que me lo han pedido desde Brasil hasta México. Todos esos países los han pedido. Y ustedes se los están llevando a casa. Que sea para que regresemos a las sendas antiguas, a la interpretación historicista, para que seamos parte del remanente, fiel y verdadero. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nunca se va vacía. Y te damos gracias porque a través de tus sagradas escrituras y de tu Biblia y de tus testimonios, siempre has tenido un remanente. Siempre has preservado tu verdad a lo largo de los siglos. Y hoy, Señor, nuevamente, antes de que se cierre la puerta de la gracia, tú estás trayendo nuevamente este mensaje verdadero para esta última generación, para este último remanente, para que este pueblo tome su decisión, estar de parte de la verdad
o estar de parte de las enseñanzas que salen de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia. Te suplicamos, Señor, que sigas derramando tu luz admirable y que sigamos caminando con paso firme, como dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te suplicamos de igual manera, Señor mi Dios, para que antes de tomar nuestra decisión definitiva, nos envíes la luz y coloques ese colirio sobre nuestros ojos para que podamos ver y reconocer tu verdad y apartarnos del error. Así pues, Señor, tú tienes que cumplir en este tiempo lo mismo que cumpliste en el tiempo de los judíos. Los judíos te rechazaron, pero sus hijos no conocían lo que sus padres conocían. Así que a través de los apóstoles le mandaste la luz que sus padres habían rechazado. Hoy de igual manera, nuestros padres en la fe de esta generación rechazaron esta luz. Pero ahora nos estás enviando a nosotros esta luz para que nosotros tomemos nuestra decisión. Y Dios quiera que tomemos la decisión de estar de parte de la verdad que tú enviaste cuando levantaste este remanente. En 1957, la historia nos confirma que esa generación de la cual venimos nosotros decidió hacer alianza con el falso profeta y con la bestia de Apocalipsis 13. Pero nosotros no sabíamos ese pacto que ellos hicieron, esa unión ilícita que ellos hicieron, y adoptaron un falso sistema de interpretación de las profecías. Hoy, Señor mi Dios, a nosotros nos estás mostrando que ellos hicieron pacto con la muerte. Y nos estás dejando la libertad a nosotros de elegir si queremos mantenernos bajo ese pacto o queremos romper ese yugo que en el día de hoy hay y que han hecho los dirigentes entre Cristo y Belial. Tú has dicho que no pueden habitar la luz y las tinieblas, porque no hay nada que pueda unir la luz con la oscuridad, ni la verdad con el error. Por eso, Señor, ayúdanos a decidir estar de parte de Cristo y de su verdad. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, apreciados hermanos.